ka na magselos para kang bata, Lautaro. Tigilan mo na to. Alam mo, kung pupunta ka sa wedding ko kasama si Renata, wag na lang. Sana narinig mong sinabi ko. Mabuti pang wag na lang magpunta si Dad sa wedding ko kung ikaw lang ang kasama niya. 4 na buwan pa lang patay si Ma'am. 4 na buwan. Ang kapal niyo naman. Eso no, es una sorpresa realmente inolvidable, vas a ver. Realmente inolvidable. Vos te acordás que sos el último en casarte, ¿no? Del grupo, porque esto tiene revancha. ¿Por qué revancha? No, no tiene revancha. Disfruta. Bueno, algo inolvidable. Epa, ¿qué te pasa? ¿Estás medio tristona? Hoy tengo un día medio raro, sí. Es por el casamiento, ¿no? Digo, porque vos y Lorenzo están medio... Sí, es por eso, pero... Nada, yo me alegro igual por Lautaro, que se case, pero... Qué sé yo, soy yo. Tengo un día raro hoy. Sí, yo te digo la verdad, mira, a la señora Nina la requería. Pero verte a vos triste y a Lorenzo me da una bronca, que no te explico. No lo puedo creer, ¿por qué? Pero que a veces las cosas, viste, no son tan fáciles, Esther, ¿no? Sí, pero igual, no tiene nada que ver eso, Renata. Lo importante es que ustedes se aman y eso, la verdad, no tenés que perder tiempo. El amor hay que agarrarlo. Pero somos ¿entendés? diferentes. Vengo de otro lugar. No, eso no sé. tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No lo tenés que desaprovechar. Te lo digo yo, ¿sabes lo que es encontrar a un hombre que uno ama? No podés desaprovechar esas cosas. No, ella no desaprovecha nada. Ella aprovecha todo. Todo. Bueno, yo me voy a laburar, que tengo una pila de laburo, ¿Se ¿ok? te puso incómoda? vos. No. No, para nada, me voy. No, pues, si estaban hablando yo... Bueno, Andate si querés. bueno, me senté ya. Una pena. Qué mal te salga triste, por favor. ¿Qué No le pasa? creo nada. ¿Qué creo que no crees? No Digo, sé. Lorenzo y yo estamos separados, así que supongo que eso era lo que querías, así que debes estar contento. No, No. no creo tu separación. ¿Es un jueguito? ¿Otro jueguito más? ¿Eh? ¿Qué jueguito me hablas? Que me parece que estás jugando con mi viejo. Me rompes Gracias. Te estaba diciendo que me rompes soberanamente las pelotas que juegues con mi viejo. ¿Sabes qué patada le pegaría a ese artefacto? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué? No, vos me estabas diciendo algo. Me parece que te interrumpí. Sí, me interrumpí. Lo que estoy diciendo es que me rompes soberanamente las pelotas lo que haces con mi viejo. Y lo enroscas todo el tiempo. Eso me pasa. Me parece que vos no tenés ni la más puta idea de lo que es la verdad en esta historia. Así que, ¿por qué no te ocupás de tu casamiento que es mañana, sí? ¿Te jodan un poquito o no? Uwi na rin ako maya-maya. Bakit nandiyan ka pa? Umuwi na si Lorenzo, di ba? Umalis na nga siya, pero feeling ko kasi tatawag siya, magpapakita tapos merong mangyayari. Alam mo ba, nagmakaawa talaga siya sa akin na magkabalikan kami. Grabe, hawak ko na nga sa kamay ang lalaking yun. Teka, parang may tao sa elevator. Nandito ba si Miss Renata? Oo, ako yun. Pinadala ako dito ni Sir Lorenzo. Aha. May naghihintay sa inyong limousine sa baba. Talaga? Limousine? Okay, pero parang hindi naman yata bagay dun tong suot ko ngayon. Kailangan ko magbihis. Hindi po, ma'am. Hindi na po kailangan. Kahit ganyan lang, maganda na kayo. Mabuti naman kung ganon. Sige, kukunin ko lang yung gamit ko sandali. Yes, ma'am. Thank you. Niloloko mo ba? Bakit? Ano tong gagawin natin? Treasure hunt? Hindi, pero pwede na rin natin sabihin oo. Pwede rin. Isa tong cabin sa gitna ng kawalan. Oo, basta magtiwala ka lang sa amin, dude. Mag-enjoy ka rito. Makikita mo, matutuwa ka sa surprise namin. Sige na. Magbibihis ako. Nasaan na yung mga lokong yun?
Unahan ako to. Nasaan na kayo? Pupunta ba kayo? Hindi pare, iba kasi yung surprise namin eh. Ha? Basta enjoy mo lang. I-enjoy ko raw. Paano ako mag-i-enjoy kung mag-isa lang ako? Si tú te vas, contigo irá todo mi amor, donde tú estés. Escucharás mi corazón, te nombraré al viento de la soledad, te llamaré cantándole a la luna. Si tú te vas, no tendré luz ni oscuridad. Si tú te vas. Bastos ka. Ako pa ang bastos, ganun Oo, ba? ikaw bastos. Ikaw ang magpapasaya ng stag party ko, tapos ako pa ang Anong tatawagan mong stag bastos? sinasabi mo dyan? Pumarito ako para makipagkita sa ama mo. Kagagawan mo lang pala Hoy, lahat wala to, akong walang kinalaman yaka. dito. Pinapunta Talaga? rin lang ako dito ng mga kaibigan ko. Isa tong setup. Wala akong pakialam kung setup man to para sa'yo. Basta Wala alam ko talaga akong sinetup mo. kinalaman dito. Talaga? Seryoso ako. Hindi ko akalain ikaw ang O makikita ko siya, dito sige, oo naghihintay sa na. kama. Pakatawanan mo na ang kwentong yan. Sandali! Maganda na tong pagkakataon. Anong pagkakataon ang sinasabi mo dyan? Lautaro, kailangan Ito na na natin ang umalis dito. pagkakataon para makapag-usap tayong dalawa. Walang ibang tao rito at Pwede ba? malayo Huwag tayo. mo hawakan. Gusto ko na umalis dito ngayon din. Renata! Renata ka dyan. Ano bang gusto sandali mo? lang. Gusto Makinig ko ka na nga muna. umalis. Paano ka aalis dito? May dala ka bang helicopter? Maglalakad ako kung yun ang kailangan. Maglalakad ka? Oo, Kaya mo? Oo, maglalakad ako. O gagawa Talaga? ko na ibang paraan. Padaanin mo nga ako. Bilis! Tabi! Tabi! Bahala ka. 1, 2, 3, 4, 5. Tumahimik ka dyan. Don't worry, hindi kita sasaktan. Mag-isip ka nga ng konti. Sino ka ba sa akala mo? King of the world? Kung mag-iisip ako na ikaw ay girlfriend ng dad ko at ikakasal na ako bukas, hindi makakatulong yan. Eh di wag mo na lang isipin. Okay. Hindi ko na iniisip. At dahil hindi na, ang mukha mo ang aking nakikita. Ang bibig mo. Ang buhok mo. Ito ang nangyayari sa akin. Di man aminin na mahal kita. Araw-gabi hinahanap-hanap ka. Wala nang mawalay ka sa piling ko. Damdamin ay laging nalilito. Dahil nasasaktan ang puso kong ito. Umaasang muling yakapin mo. Wag, please. Sana'y di na lang umiiyak. Gusto mo ako umalis? Sana'y di na lang Gusto mo bang masayang ang pagkakataong to? Yun bang gusto mo? damdamin Ayaw mo rin, di ba? Sana'y di na lang umaasa. Umaasang magbabalik ka pa. Sana'y di na lang tumitibok ang Ayokong panghinayangan ng gabing to balang araw. Bukas kasal na ako.
Pag-ibig at kamatayan. Kami na ngayon ni Renata. Kamatayan! 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 Wag, ayoko. Hindi ako naniniwala. Kung in love ako sa'yo, itutuloy ko to, pero hindi. Bakit ka pumunta sa airport nung paalis na ako? Bakit mo yung ginawa? Ibig sabihin may feelings ka rin sa akin. Buksan mo! Pabayaan mo na ako, ikakasal ka na bukas. Pag binuksan mo to, ikaw ang pipiliin ko. Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Buksan mo to, Renata. Papasukin mo ako. Umalis ka dyan, bubuksan ko. Hindi ako naniniwala. Kung ganon, dito na ako magdamag. Aalis na ako. Napakasinungaling mo talaga! Ano bang gusto mong gawin ko? Iwanan mo na ako. Paano ka makakatingin sa mapapangasawa mo bukas? Kabaliwan to, isang malaking kabaliwan. In love ako sa dad mo. Hindi ako naniniwala. Walang nangyaring ganito. Hindi to nangyari, hindi tayo naghalikan. Hindi. ¿Quién es? El encargado de acá, de las cabañas. ¿Hay algún problema? No, disculpe que lo moleste, pero en la tormenta Maino y por... Hola, pase. Hola, permiso. La tormenta Maino y pensé que por ahí ustedes necesitaban salir. Sí, por supuesto que nos queremos ir, sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo voy adelante con la 4x4 y ustedes me siguen. Perfecto. Y no se hagan problemas, si llegan a quedar, lo saco con el malacate y seguimos. Está bien, perfecto. ¿Me das 5 minutos? Sí, cómo no. Gracias. Apúrate. ¿Qué? Que te apures. Sí, tranquila, yo también me quiero ir. Tranquila. Decime si yo soy el hombre con el que soñás todas las noches. Y mañana no me caso. ¿Cómo carajo vas a mirar mañana a tu novia en el altar? Esto es una locura, es una locura. Yo estoy enamorada de tu viejo. Esto nunca pasó. Nunca pasó. Vos y yo nunca estuvimos juntos. Te arreglo acá la corbatita esta que es divina. Estoy con los nervios, tengo